Me gustaría decirte una cosa, me gustaría decirte que en el momento que cuando tú te conviertes al Señor, te arrepientes de tus pecados y le pides a Dios que te salve a través de la fe en Cristo y la obra que Él hizo, me gustaría decirte que a partir de ese momento no vas a tener ningún problema. Me gustaría decírtelo. Hay un grupo por ahí, gente que habla de pare de sufrir. Realmente en este mundo vamos a sufrir. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener broncas, van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces los pleitos es algo que es inevitable. Podemos buscar la manera de no pelear tanto, pero de alguna manera, aún como cristianos, déjame decirte que aún como cristianos llegamos a tener nuestros roces, diferencias y a veces pleitos, conflictos, a veces ligeros, a veces fuertes. Y yo quiero animarte para que CCE, todas las familias de CCE, evitemos la violencia en el hogar, con palabras, rostro, actitud y a veces ya incluso cosas más serias como violencia, golpes, maltrato, pleitos fuertes. Yo pido al Espíritu Santo que hoy nos hable y que nos enseñe para bajar los guantes y llegar a acuerdos, para no discutir tanto, no pelear y encontrar respuesta. A veces estas riñas terminan en divorcio, en el matrimonio o separación de los hijos con los padres o entre hermanos. Y bueno, Dios quiere en este mes hablarnos para que fortalezcamos nuestro hogar. Puedes orar conmigo, decirle: Señor, yo quiero que la fortaleza de tu Espíritu venga a mi hogar, que pueda tener un hogar en paz, sin tantos pleitos, y si llegase a haber diferencias, que podamos encontrar solución en tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hay conflicto entre hermanos. Estos conflictos son por la diferente forma de pensar. Hay discusiones entre parientes, entre amigos, entre el patrón y el empleado. Tenemos un conflicto ahorita que ya se está solucionando, gracias a Dios, en la ciudad por el asunto del mercado. No sé si tú has visto los videos, pero a veces sale lo del corazón, el querer guardar tu pedacito, el que te están haciendo injusticia, o el no saber qué va a suceder, si te van a dar o no te van a dar lugar. Puede ser que a veces sean injusticias de parte del gobierno, puede ser que sea injusticia de parte de una sociedad. Yo no sé, pero hay serios conflictos todavía en el día de hoy en nuestra ciudad. ¿Cuántos saben de esto? Y oramos para que se acaben esos conflictos, se lleguen a soluciones donde todos sean beneficiados y bendecidos. ¿Oramos eso? ¿Verdad? Porque no queremos que entremos en esos conflictos que nos lleven a separación, división, a que una persona vaya a parar a la cárcel por algo que ha hecho. Lo que me gusta de la Escritura, lo que me gusta de Dios, es que Dios no esconde los pecados de los hombres de la Biblia. Él bien podría haber hecho la Biblia diciendo: Moisés, un excelente hombre, jamás pecó. Pero la Biblia habla de que el hermano Moy se enojó también y pecó y golpeó la peña en vez de tocarla. O sea, hay cosas así. Por ejemplo, si leemos el primer conflicto de familia que vemos en la Biblia entre hermanos, hablando de los conflictos entre hermanos, es Abel y Caín. Ahí tenemos en Génesis 4, tú puedes ver la historia, donde Dios le pide a ellos que traigan una ofrenda ante Él. Y vemos que Abel pues escoge de lo mejor, pero la Biblia da a entender ahí que Caín en primera no trajo lo mejor porque no lo dice, y en segundo dice tiempo después. O sea que él hizo las cosas a su manera y ya cuando quiso lo trajo a Dios y no trajo lo mejor. Entonces dice la Escritura que Dios vio bien la ofrenda de Abel, pero no vio bien la ofrenda de Caín, y eso le causó un disgusto a Caín, que se levantó. Fíjate bien, en Génesis habla de que Caín se levanta y se ensaña con su hermano de sangre y le dice: vamos al campo, y allá lo mata. Comete homicidio. Damos gracias a Dios que a pesar de eso, de este hombre Caín, Dios le tuvo misericordia, porque no le mató también a él,
él ya se había puesto una marca de por sí, como cuando una persona comete algo así como un homicidio y hay una carga permanente hasta que se muere esta persona, tiene esa carga en su corazón. Pero bueno, esta fue una riña que tuvo Caín contra Abel que no terminó muy bien. Hay otras riñas que vienen. A mí me sorprendió esto cuando estaba leyendo y dije, wow, aún hay peleas incluso dentro del vientre de mamá. Te voy a contar una historia de dos personitas en el vientre de mamá que ya desde ahí estaban echándose su round. ¿Sí sabías de esta historia? Mira, Génesis 25, 21, en la versión 60 dice: lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Qué interesante historia. Allí están dos bebés en el vientre de Rebeca y los dos ahí ya se están echando su pelea. Aquí lo dice la Biblia. Imagínate cómo se movía la panza, ¿no? Patadas y golpes y todo. Dice, luchaban, y dijo, si es así, Rebeca dijo, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y entonces le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. División desde las entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú. O sea, se estaban agarrando cuando salieron. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaí de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Dos hermanos peleando en el vientre. Lo interesante de esta historia es que eso siguió por algunos años. Esaú le roba la primogenitura, y bueno, se pelean. Después huye Jacob porque Esaú lo quiere matar. Muchas cosas suceden, ¿sí? Y al final de cuentas, Jacob que huyó porque pues le robó la bendición al hermano que no quería. Esaú no quería esa bendición, se la vendió por un plato de sopa de lentejas. Y bueno, pues huye Jacob y parece que todo está arreglado, pero al final de cuentas Dios le lleva a un encuentro a Jacob. Hay un pasaje en Génesis 32 donde Jacob en Jaboc, un lugar, se encuentra con Dios y es transformado a Israel, príncipe con Dios. Y entonces empieza un deseo de arreglar cuentas. Y cuando sale de con su suegro, regresa a su tierra, sabe que su hermano le está esperando y viene con su ejército hacia él. Él empieza a enviar ofrendas de paz, de amor, de bendición, para apaciguar la ira de su hermano. Y gracias a Dios que en Génesis 38 o 33, Génesis 33, tú puedes leer la historia, allí se encuentran y se piden perdón. Pero desde el vientre de la mamá estaban peleando. Entonces hay otra historia, tú puedes conocer la historia de José. José que se sentía muy orgulloso, le cuenta historia a sus hermanos, se enojan contra él, lo quieren matar, al final lo venden, va a parar a Egipto y ahí tiene toda una vida de sufrimiento hasta que por fin Dios le pone segundo al faraón. Y después viene una hambre, el pueblo de Israel viene a pedir ayuda y se encuentran con José, sus hermanos, y José hace cuentas con ellos y les perdona. Y le dice: no se preocupen, mira, Dios todo lo que hicieron mal, Dios lo convirtió en bien, porque ahora soy el segundo de Faraón y les voy a bendecir. Traigan a mi padre, vénganse a Gosén y vamos a gozar de este tiempo de bendición. Se arregló el asunto. Eso me da esperanza a mí. Si hay un pleito en el hogar, me da esperanza que pueda haber solución. Así que estos conflictos en los hermanos también los vemos en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hechos 15. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos, decían. Esto provocó un altercado. Fíjate, altercado es un pleito y un serio debate. Debate es dime, te diré, a ver quién gana.
un debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Aquí estamos viendo los conflictos entre hermanos. Había un grupo de los judíos que se convirtieron a Cristo creyendo que Él era el Hijo de Dios y se volvieron judíos cristianos. Pero luego Pedro y después Pablo empezaron a ir a otros lugares con los gentiles, los no judíos, para hablarles del Señor, y también los gentiles se convirtieron. ¿Qué pasó? Los judíos, como quizás muchas veces nosotros, encerramos el cristianismo en una caja llamada religión, denominación, grupo fulano de tal. Y a veces hasta decimos, no, si no cantas de esta manera, si no cantas las rancheras, entonces no eres cristiano. Si no predicas de esta manera, si no vistes de esta forma, tú no eres cristiano. Y asimismo los judíos cristianos empezaron a querer llevar a los gentiles cristianos a las raíces judías, como la circuncisión. Y es un pleito entre hermanos. Dice aquí que hubo un altercado, un pleito, ¿sí? Bueno, Hechos 15:4 dice: al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos. O sea, Pablo y Bernabé van a hablar, a ver qué pasa con este asunto, y lo reciben muy bien. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Hay algo que se llama reglas en la pelea. Por ejemplo, si hay una pelea de box, hay reglas para el box. No pueden dar patadas, no pueden pegar en las partes nobles, hay partes donde no se pueden tocar, o sea, hay reglas. Y las reglas ayudan que peleen bien y sale un ganador. En el caso de nosotros, pelear bien no es que uno gane y otro pierda, sino que encontremos soluciones juntos, respuestas en Dios. Entonces una pelea tiene que ser con sabiduría. La versión 60 habla acerca de discutir. En Hechos 15 dice que discutieron, ¿sí? Discutir significa tener una opinión contraria. ¿Cuántas veces tú has tenido una opinión contraria con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu padre? ¿Has tenido una discusión contraria? ¿Sí? Una diferencia. Y a veces empiezan el calor del pleito y empieza a veces a subir de volumen y llega a veces a ser increíblemente que dos seres que se aman empiezan a golpearse. Violencia dentro del hogar. Contienda, en el diccionario dice que es una lucha, es una batalla, es una discusión, se vuelve una pelea. Y un altercado, que es la versión que estamos manejando, dice que es una discusión intensa. ¿Te has acordado de una discusión intensa en casa? Tú dices, no me quiero acordar, fue muy fea. Pero hemos tenido discusiones intensas, fuertes, espero que no violentas con golpes. Fíjate lo que dice Efesios 4:25 al 27 con respecto a nuestro carácter. Dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Lo primero que tenemos que ver para evitar esos pleitos es hablar con la verdad, aunque nos duela. Dice: porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Eso es reconocer que somos parte del cuerpo de Cristo. Y luego me gusta lo que dice aquí: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y luego termina diciendo, o menciono solo el versículo 27, ni den cabida al diablo. En la versión 60 dice, ni den lugar al diablo. Fíjate, dice que se nos permite aquí, ¿verdad? Enojarnos. Enojarse es tener una diferencia de opinión. Te enojas no porque las cosas salen bien,
Te enojas no porque todo va de acuerdo, sino que te enojas porque no ven lo que tú ves. ¿Les pasa eso en el matrimonio? ¿Les pasa eso en la familia? No ven lo que tú ves y te enojas. Es que tú no estás viendo lo que yo veo. Es que tú no estás haciendo lo que yo considero que debes de hacer. Y empieza el pleito, la discusión. Entonces se nos da el permiso de enojarnos siempre y cuando perdonemos. Es decir, no dañemos a la persona, sino que ataquemos el problema. Lo que comúnmente hacemos es que atacamos a la persona. Tú esto, tú aquello, en vez de que ataquemos el problema. Esta forma de pensar que tú tienes, esto que estás diciendo no es correcto por esto y esto y esto. Y eso nos lleva, hermanos, a no ver quién gana, sino a tener un fundamento. Nosotros hicimos un pacto con mi esposa en el matrimonio, y una de las cosas que nos dijimos en el matrimonio es: tú no tienes la razón, yo no tengo la razón. La Biblia, la palabra de Dios, tiene la razón. Entonces, cuando hay un altercado, un pleito, tenemos que buscar las bases y fundamentos en la palabra. Y entonces, si leemos en la Biblia y encontramos que el que se tiene que humillar soy yo, pues ni modo, te achicharras carne, pero te humillas y pides perdón. Y si por el contrario le toca a la mujer humillarse, le cuesta un poquito de trabajo, pero lo hace. No lo digo por mi esposa, pero a todos nos cuesta. ¿A quién no le cuesta? Que dicen: hermano, fácil de pedir perdón. Oféndeme para que veas cómo te perdono. ¿Verdad que no? Todos tenemos nuestro costalito y nuestro corazoncito, y de repente crujimos los dientes y no decimos ay, ay, ay. A veces decimos otras cosas. ¿Sabes? Esta frase: utiliza el fundamento de la palabra. La palabra es nuestra guía de educación, de forma de vida, de carácter, de valores, de principios, de la moral. El mundo está diciendo muchas cosas que son una suciedad y basura, no las aceptamos porque ni siquiera van de acuerdo al orden biológico que Dios nos dio, pero la Biblia tiene la razón. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo, la tierra, todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá hasta el fin. Entonces, ¿por qué no agarrarnos de fundamento, de bases, la palabra? Vamos a pelear, pero conforme a la palabra. No nos vamos a maldecir, no vamos a levantar la voz, no vamos a criticarnos de una manera despiadada, si no es que tengamos una base firme y una crítica constructiva para que sea de bendición y terminando bien. ¿Cuántos han tenido un pleito y termina bien el pleito? Nada más yo. Ustedes son bien santos, pero debemos de cuidarnos. Bueno, Hechos 15:17 dice: después de una larga discusión. ¿Cuántos hemos tenido una larga discusión? Nadie. Qué santos los hermanos de CC. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo, fíjate, apuntó a la palabra de Dios: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser, dice Pedro. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, es cierto que a veces es inevitable los pleitos, pero debemos buscar el fundamento de la palabra. No es que pienso yo, no es que piensa el mundo, no es que piensas tú, es que piensa Dios. Y si creemos lo que piensa Dios y lo hacemos, evitaremos muchos pleitos. Esta larga discusión se desató
y al final, guiados por el Espíritu Santo, Pedro se levanta y apunta a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si tienes un pleito, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Vamos a buscar, vamos a investigar para encontrar una solución. Y allí tenemos que aprender a escuchar bien. Di conmigo, escuchar bien. ¿Cómo? Escuchar bien. Hechos 15, 12 al 13 dice: toda la asamblea guardó silencio. ¿Qué hizo? Guardó silencio para escuchar. Fíjate, guardar silencio, escuchar. Escucharon a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron, aquí este pasaje nos da 3 principios. Primero, guardar silencio. Número 2, aprender a escuchar bien y hablar hasta que termine. Sabes, en las discusiones a veces en consejería y todo eso, a veces se les da una paletita de madera a una persona, porque es difícil poder lidiar con una pareja que está peleando. Porque a ver, le decimos a la mujer: a ver, habla tú. Y apenas empieza a decir 2 o 3 palabras y el hombre se levanta y dice: no, pero es que era. Y empieza la discusión. Entonces se le da una paletita como micrófono para decir: a ver, mujer, primero las mujeres, habla todo lo que quieras y tú te callas. Y la mujer tiene la paleta, entonces habla todo lo que quiere hablar. El hombre como que quiere sacar la lengua, pero te callas. Y luego se le da la paleta al hombre y el hombre habla y la mujer se tiene que aguantar. Y vieras cómo somos como humanos. A mí me cuesta trabajo quedarme callado si mi mujer me está diciendo algo, porque yo quiero sacar las uñas y no, pero es que ustedes son bien santos, pero yo les digo la verdad. Y empieza eso. Entonces aquí este principio, escuchar bien. Fíjate, escucha bien, guarda la boca, escucha bien, y cuando terminen de hablar, entonces hablas. Eso sería muy bonito si lo lleváramos a cabo en una discusión familiar, pero se los recomiendo, ¿ok? Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Otra vez escuchar. Entonces, para eso debemos, después de tener la palabra, vamos a llegar a acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya que tú piensas diferente a cómo pienso yo diferente y qué dice la Biblia. Vamos a llegar a acuerdos. Hechos 15, 22 dice: entonces los apóstoles y los líderes religiosos, de común acuerdo, con toda la iglesia. Fíjate, están hablando, los líderes se ponen de acuerdo, la iglesia se pone de acuerdo y deciden escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, a Silas, quienes tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los líderes religiosos, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Y empieza ahí a decirle lo que decidieron. El versículo 28 dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjate bien, un buen acuerdo es qué dice Dios y hacerle caso a Dios. Y yo me uno al corazón de Dios. Entonces ya ahí hay 2 personas que se ponen de acuerdo. Si el cónyuge, en este caso es un pleito de matrimonio, cede también, entonces el Espíritu Santo y nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Y esto trae una bendición en el hogar. No hay tanto pleito, porque ahora quien gobierna el hogar es Cristo, es la palabra. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Bueno, ya mencioné algunas cosas, pero dice Tito 3, 9 al 11, dice: no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Fíjate nada más hasta ahí. Todo es inútil y una pérdida de tiempo. Los pleitos desgastan las emociones. ¿Cuántos les pasa? Cuando yo he tenido un pleito con mi esposa, híjole, ya te balconeé. Ya nos balconeamos aquí. Cuando hemos tenido una discusión con mi esposa, es bien desgastante, hermanos, porque estamos en la misma casa. Cuando tú te peleas con el vecino que vive al lado, pues por lo menos ni lo ves.
Pero a ver, vete a dormir y ni modo que duermas con el diablo en medio. O sea, cada quien en una orilla y dejan que el diablo se ponga en medio burlándose de nosotros. No, tenemos que encontrar una solución. Dejar que el Espíritu Santo nos hable, humillarnos y encontrar respuestas. Y no entrar en discusiones necias. ¿Cuántas veces yo he entrado en discusiones necias? Que por el color de cómo vamos a pintar la casa, que cómo vamos a hacer las cosas, que a qué horas vamos a salir mañana, y cosas así que ustedes no tienen, pero yo sí. No me vean así porque me ponen nervioso, como diciendo, sí, usted, pastor. Ahora quiero hablar no solamente de los conflictos entre hermanos, pero fíjate, tristemente, y es inevitable, y debemos buscar respuesta, los conflictos entre líderes. Eso destruye mucho a los demás. Quisiéramos pensar que los pleitos solamente son entre hermanos carnales, que no son espirituales, que no viven bien y pues andan entre la carne y el espíritu, pero aún gente como Pablo, apóstol, como Pedro, como Bernabé, como Juan Marcos, tuvieron sus diferencias. Dice Hechos 15:26, algún tiempo después Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Le dice Pablo a Bernabé. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Y ahora fíjate lo que dice el versículo siguiente: se produjo entre ellos un conflicto. ¿Qué se produjo? Tan serio. O sea, no solamente un conflicto, un pleito, sino un conflicto serio que ocasionó que acabaran por separarse. Fíjate nada más, una separación entre líderes. Bernabé se llevó a Marcos porque pues quería irse con él y se embarcó a Chipre. Entonces Pablo tomó a Silas y después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia consolidando a las iglesias. Yo pienso lo siguiente: cuando amamos a Dios, dice la Escritura que todo ayuda bien, ¿sí o no? Y a veces en nuestras diferencias y conflictos y no acuerdos, como en este caso dos grupos de líderes, llegaron a cada uno ir por su rumbo, pero sin embargo ellos siguieron obedeciendo a Dios. Y ese conflicto duró no sé cuánto tiempo, pero después vemos que el apóstol Pablo reconoce su error. Porque si no, no dijera en 2 Timoteo 4, versículo 9, le dice Pablo a Timoteo, su discípulo: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me ha abandonado porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Cuando yo leí este pasaje, yo dije, wow, si el apóstol Pablo tuvo sus diferencias con Bernabé y hubo allí como una división, al final de cuentas cada quien empezó a predicar el evangelio. Y cuando tú sigues a Jesús, aunque haya un problema así, Dios te va a dar la capacidad de perdonar, de amar, de bendecir y muchas veces, como en el caso de Pablo, reconciliarte con las personas. Porque quiero terminar diciendo lo siguiente: el ministerio al cual Dios nos llamó se llama el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, tú y yo debemos primeramente reconciliarnos con Dios, porque fuimos separados de la relación con Dios por el pecado. Pero ahora, aceptando a Cristo en nuestro corazón, pidiéndole perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos acudir a Él para decirle: yo quiero estar reconciliado contigo, Dios, para que de esta manera y a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo podamos ayudarnos en la familia a estar reconciliados, ayudar en la reconciliación de los hijos y del pueblo de Cristo, y aún con la gente que no conoce de Dios, para que vean el testimonio
que tú no devuelves mal por mal, ni maldición por maldición, sino que si te maldicen, tú bendices. Y sí se puede. Así que termino con esta cita. 2 Corintios 5, 19 y 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate cómo todo apunta a Dios. Reconciliación con Dios. Así que voy a invitarte a ponerte sobre tus pies, y yo quiero orar por las familias que estén aquí y que en alguna medida, en alguna manera, estén en pleito, para que Dios les ayude a tener una base fundamentada en la palabra, a llegar a acuerdos, a perdonarse y a encontrar una vida diferente de familias unidas, restauradas, fortaleciendo familias en el nombre de Jesús. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Déjame testificarte que el Espíritu Santo estuvo moviéndose en la primera reunión de una manera especial, y familias estaban abrazando, besando, pidiéndose perdón, aún aquí en la iglesia. No les importó que la gente les viera. Se vieron a los ojos, matrimonios que se vieron a los ojos y dijeron: te he lastimado, te he ofendido, perdóname. Creo que es un buen momento aquí dentro de este ambiente espiritual, que nos reconciliemos con Dios y nos reconciliemos entre hermanos, entre matrimonio, hombre o mujer, ahí esposo, esposa, entre padres e hijos, y dejemos que el Espíritu Santo, con este enfoque de este mes, venga a fortalecer, a afirmar nuestras familias. ¿Quieres hacerlo? Entonces te voy a pedir que te tomes de la mano ahí de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hermano, y vamos a decirle a Dios: ayúdanos, Padre. Vamos a hacer una oración inicial pidiéndole perdón a Dios cuando nos hemos alejado de Él y necesitamos volver a Él para reconciliarnos en su presencia, en su gran amor. Haz conmigo esta oración, dile: Señor Jesús, yo vuelvo a ti, porque muchas veces me he alejado de tu presencia, de tus principios, de tu palabra. He caído en ira, en odio, en resentimiento, en coraje, en frustración, en venganza, en gritos, en maltrato, en cosas que no son de beneficio para mi vida y mi familia. Hoy pido perdón, hoy pido perdón. Gracias, hoy pido perdón. Perdóname, Señor, y no quiero seguir siendo el mismo. Yo quiero cambios en mi ser, así como Jacob, que desde el vientre de su mamá con su hermanito ahí gemelo luchó y peleó, y después nacieron, crecieron y siguieron peleando. Pero un día Jacob tuvo un encuentro en Jaboc, un lugar de encuentro, donde tú te encontraste con él y le transformaste en un príncipe con Dios. Señor, yo a veces tengo odio, a veces me enojo, me frustro, peleo, grito. Señor, hoy quiero que tú me ayudes y me transformes como Jacob, para que al final de cuentas Jacob se encontró con Esaú, hicieron las paces y siguieron su camino. Yo quiero hacer las paces con mi esposo, con mi esposa, con mi padre, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, con mi hijo, con mi compañero de trabajo. Yo quiero estar en paz. Quiero sentir la paz de Dios en mi hogar. Quiero llegar a ese hogar de refugio que es mi hogar. No quiero pensar que mi casa es un lugar de pleito donde no quiero llegar, donde quiero que la noche venga para poder llegar a escondidas. No, Señor. Yo quiero anhelar llegar a mi casa, porque sé que es un lugar de paz y de bendición, de provisión, de cuidado, de amor. Hoy te pido, Padre, que te manifiestes en mi vida y me salves y me transformes y me hagas una persona de bien.
en el nombre de Jesús. Fíjate, si tú estás aquí y quieres pasar para que te respaldemos en oración, porque a lo mejor has tenido una secuela de conflictos que se vuelven más tensos, difíciles de solucionar, y tú quisieras que te apoyáramos. Aquí está el pastor John, su esposa, John Benedetti, su esposa, que pueden apoyarnos en oración. Está mi esposa, quizás hay otros 2 líderes. Sal de tu lugar y ven, porque queremos que tu hogar sea el mejor hogar del mundo, un hogar de paz, de amor, donde si pelean sepan tener reglas y no se maldigan, no se maltraten, no se ofendan, sino lo resuelvan con la ayuda del Espíritu Santo.